la nobleza obliga, teniendo yo la necesidad de poder afirmar lo que creo en cuanto a la sola escritura, yo escuché que en tu reacción del debate anterior, una pequeña reacción que tuviste sobre nuestro debate anterior, vos terminaste afirmando de que la sola escritura es un principio epistémico, pero yo quiero explicarte, para que no combatas un muñeco de pajas, que la sola escritura es una enseñanza bíblica. Dale. Rápidamente. Entonces, la sola escritura afirma, y para eso vamos a usar la pizarrita que tengo acá, la sola escritura afirma que Dios es el único soberano. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 7:24. Tenés corazón de profe, porque para hacer eso, de verdad, a mí no me sale. Vivo con la pizarra por todos lados. Entonces, Dios es el único soberano. Esto lo dice, por ejemplo, Hechos 17:24, que va a decir: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos en manos de hombres. Bueno, es otro tema, pero sí es el Señor del cielo y de la tierra, es el Señor de la creación. Entonces decíamos que solo Dios es soberano, eso coincidimos, Santi. Su palabra, entonces, su palabra es soberana, ¿sí? ¿Por qué es soberana? Bueno, porque Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice, en Deuteronomio 32, 4, dice que Él es recto y justo, ¿no? Claro, la palabra Yasam, para justo, para recto, y Sadik, en hebreo, para recto, nos hablan de que Él es inerrante e infalible. Por tanto, la enseñanza de la sola escritura lo que afirma es que solo Dios es soberano, que su palabra es inerrante e infalible, es decretal y dogmática. ¿Qué significa decretal y dogmática? Que todo en la existencia subyace en la palabra de Dios como autoridad. ¿Sí? No solamente las conciencias vivas, sino la materia misma. Por eso en Génesis capítulo 1 dice que Él habló y la existencia vino a existir, valga la redundancia. Por tanto, su palabra es inerrante e infalible. Él decidió inspirar, esto lo hacemos por 2 de Pedro, capítulo 2, del 16 al 21, decidió inspirar a profetas y apóstoles, ¿sí? Ajá. A sus profetas y apóstoles. Él inspiró su palabra, o sea, insufló la palabra de él en los profetas y apóstoles, y los profetas y apóstoles exhalaron palabra de Dios. Así ¿Sí? es. Claro, cuando el apóstol y profeta es inspirado por Dios, su palabra, que es palabra de Dios, es inerrante y es infalible. ¿Sí? Los profetas y los apóstoles hablaron de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. ¿Sí? ¿Siempre han inspirado el apóstol? No, o el profeta, no, solamente cuando Dios quería dar sus oráculos, o sea, su palabra divina. Cuando Dios decidía inspirarlo, entonces el profeta o el apóstol hablaba de manera inerrante e infalible, de las dos. Ahora, la sola escritura dice que debido a que no hay más profetas, no hay más apóstoles, Dios no inspira más, no tenemos más la palabra de Dios inerrante, infalible de manera oral, sino que solamente la tenemos de manera escrita. Esta es la enseñanza, en resumidas cuentas, por supuesto, de la sola escritura. De acá parte el principio epistemológico de prima escritura, ¿sí? De prima escritura. Ahora, Santi, en base a esto te quiero hacer un planteo. La religión papista dice que el magisterio... Me causa gracia lo de la religión papista. Dale. Pero igual vos me decís protestante. No me ofende. Me causa al contrario. Gracia. Es como, claro, bueno, no importa. Tranquilo. La religión papista dice que el magisterio y la tradición son infalibles, ¿verdad? Así es. Bueno, lo que yo quiero dejar en claro acá es que suponiendo, vamos a hacer un ejercicio mental, suponete que es cierto, no lo es, pero suponete que es cierto que la religión papista, su magisterio, es infalible, ¿sí? El magisterio es infalible y la tradición es infalible. Si aún lo fuesen, tanto el magisterio y la tradición tendrían que quedar subordinadas a la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que es inerrante e infalible, que son dos términos distintos. Entonces, ¿cómo me puedes explicar vos, Santi, que el magisterio y la tradición, siendo infalibles pero no inerrantes, están a la altura de la misma autoridad que la palabra soberana de Dios? Voy a tratar de responder a eso. ¿Me podés nuevamente, Sí. Simplemente para nuevamente... Me parece fantástico lo que hiciste. Quedó más claro, ¿no? Lo de la sola escritura como enseñanza. No, es que el otro día también lo hiciste muy bien. O sea, expusiste tu postura muy bien. La definición que manejás de sola escritura entonces es... La sola escritura afirma que... No, ¿qué es? La sola escritura es una enseñanza. Es una enseñanza. Ok. De ella se puede partir de ella, si no nos serviría bien. Un principio epistemológico mediante el cual podemos dirimir qué es verdad y qué no. Se puede. No. Inevitablemente deriva de ella. Ok. Es una expresión. O sea, si podríamos nosotros parafrasear,
o usar sinónimos, y en vez de utilizar la palabra enseñanza podríamos utilizar doctrina, porque en definitiva son equivalentes. Son sinónimos, sí. Bueno, esto obviamente, mirá, no quiero que lo tomes como una objeción a tu planteo, pero vale la pena recalcar esto, porque justamente creo que es uno de los grandes problemas que como consecuencia trae al mundo cristiano el caso de la sola escritura. ¿Por qué? Porque, reitero, no es una objeción a tu persona, pero la pregunta es, ¿quién define qué es la sola escritura? Porque yo hablo con muchos no papistas, gente que son cristianos, pero que no suscriben a la religión papista, dirías vos, ¿no? A la religión católica. Bueno, yo hablo con muchos evangélicos de diferentes denominaciones, y siempre me dicen, lo que pasa es que vos no entendés lo que es la sola escritura. Y me gustaría tomarte como ejemplo para mostrar que el mundo evangélico no se suscribe a una definición vinculante de lo que es la sola escritura. Para vos la sola escritura es algo que para el resto de los no católicos no es. Reitero, esto no es una objeción a tu postura, pero sí es una objeción al mundo no católico, que dado que no existe un magisterio vinculante, cada uno define sus doctrinas de la forma en la que le place, y no hay un ente regulador con autoridad legítima que pueda decirnos esto es correcto y esto no lo es. Porque te puedo traer diferentes evangélicos con grados académicos. Bueno, pero a ver, Santi, ahí vos lo que estás haciendo es simplemente... No te estoy objetando nada a vos. No, estás juzgando al mundo evangélico... Al mundo no católico, papista. Bueno, al mundo no papista, al mundo protestante, lo que vos quieras. Al mundo no papista. Por eso, estás simplemente juzgando al mundo en un punto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, la pregunta es que tiene que ver, mirá, tiene que ver, porque acá lo que estamos discutiendo es si la sola escritura es verdad. Te puedo citar si querés a Martín Lutero, te puedo citar Pero bancame solo un segundo. Sí. Prestame atención, yo te escuché y me pareció fantástica tu exposición. Te estoy escuchando. Lo que te quiero mostrar, reitero, no hablo particularmente de protestantes porque yo sé de que vos no te sentís identificado con los protestantes o con alguna denominación protestante particular. Lo que te quiero mostrar es que el mundo no católico, cristiano pero no católico, no tiene una definición vinculante de sola escritura. Eso es una percepción tuya y estás equivocado y te lo puedo demostrar. Está bien, puede ser que sea una percepción mía. Sí. Ahora, es verificable que, por dar un ejemplo, vos estás diciendo que la sola escritura es una doctrina. Cuando yo hablo con académicos evangélicos de diferentes denominaciones, todos me recalcan, o su amplia mayoría, te diría que de cada 10, 9, me recalcan que no es una doctrina, que es simplemente un principio epistémico. Bueno, déjame responderte a eso. Entonces, cierro y te dejo. Entonces, no hay una definición vinculante. Cada uno se construye su propia definición valiéndose de lo que le parece, de una opinión personal. Y a mí me parece que eso es construir una fe selectiva. Ese es uno de los grandes problemas de la sola escritura como tal. Bien, te respondo. Primero, la verdad que toda fe es selectiva porque cada uno, según Romanos capítulo 14, cada uno es responsable de su propia fe y va a dar cuentas delante de Dios de manera individual y nadie va a estar con vos. Así que también tu fe es selectiva. El punto es el siguiente, yo no voy a caer en una falacia de verecundia sacando mis credenciales académicas para darle valor a un argumento que sale de la Biblia. Lo podría hacer, pero no voy a hacer eso. Volviendo al punto. La sola escritura es una enseñanza que dice que la palabra de Dios es soberana sobre todas las cosas, que es inerrante, es infalible y que ahora solamente la tenemos de manera escrita. Te vuelvo a preguntar, suponiendo que el magisterio es infalible y suponiendo que la tradición es infalible, ¿cómo me sostenés vos que el magisterio y la tradición infalible están al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios solamente inerrante e infalible? Te pido nada más que no me interrumpas. Voy a tratar de responder no solamente tu pregunta, sino algunas otras cosas que dijiste. Me decís, toda fe es selectiva, inclusive la que yo abrazo. No es selectiva. Que yo dé un paso de fe hacia lo que es el cristianismo no quiere decir que yo pueda construir mi cristianismo valiéndome de lo que a mí me parece que está bueno de una visión, descartando otras cosas. El cristianismo no es cristianismo a la carta, que dependiendo de mis gustos personales o lo que yo interpreto que es correcto, bueno, voy a tomar y voy a desechar otras cosas. La fe no es selectiva, la fe se recibe tal y como es. ¿Qué es la fe? Bueno,
pero te pido que no me interrumpas. Porque. Sí, tranquilo, dale. no reacciones así. No, pero no estoy reaccionando Es un mal. careo, es un tipo de debate por careo. Bueno, pero entonces después no te quejes si yo te interrumpo. No me quejo. Ok, quedó grabado. Entonces, la fe no es selectiva. La fe se la recibe, se la acepta o se la rechaza. Por otro lado, decís, esto es un argumento que sale de la Escritura. Bueno, reitero, o sea, decir que la sola Escritura es una enseñanza y decir que esta conclusión o a esta conclusión llegás porque esto sale de la Escritura es nuevamente entrar en contradicción con el mundo no católico cuando otros no católicos evangélicos de otras denominaciones te pueden decir, discúlpame, yo a partir de la Escritura saco otras conclusiones distintas a las tuyas. Entonces vos decís, valiéndote de tu propia percepción y razonamiento, que, bueno, esto sale de la Escritura. Pero hay otros evangélicos también, con gran capacidad y con formación académica, que van a decir, no, discúlpame, lo que sale de la Escritura es algo diametralmente opuesto a lo que vos estás planteando. Por último, me hiciste la pregunta de la palabra de Dios. Si yo no me equivoco, vos reconociste la vez pasada que palabra de Dios para los apóstoles, para la generación apostólica, al menos para los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, era tanto lo escrito e inspirado como así también la enseñanza oral. Reitero, aquel que quiera corroborar esto, que vea nuestro diálogo anterior en donde vos reconoces que la tradición oral es palabra de Dios y por ende es infalible. Vos sostenés, al menos en el siglo I, lo que la Iglesia Católica sostiene en la actualidad. Entonces, vos tenés un problema grande porque si esta es una continuación del debate anterior, vos tenés que acarrear con el problema que vos mismo te construiste. Y es que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles no eran sola Escritura, porque según tus propias palabras, cosa que yo estoy de acuerdo, es un concepto anacrónico. Claro, para ese entonces no existía ni siquiera la idea. Entonces, tenemos palabra de Dios comunicado por dos vías. Ahí está la autoridad que me estás reclamando. Bueno, te respondo. Primeramente te voy en cuanto a la diferencia que puede haber en el mundo académico acerca de si la sola Escritura es una enseñanza o es un principio epistémico. No voy a leerlo, pero podemos ir, por ejemplo, a hablar de Lutero en la cautividad babilónica de la Iglesia, en la página 51, el párrafo primero, página 51, párrafo 2, página 51, párrafo 3, para que lo quiera chequear, página 56, párrafo 2, página 86, párrafo 1, en el discurso de la Letter of Worms, en la página 6, párrafo 3, a la nobleza cristiana de la nación alemana, página 13, párrafo 2, en la disputa de Leipzig de 1519, Lutero afirma también esto, que es una enseñanza de la libertad del cristiano también, en el cautiverio de la Iglesia también, Juan Calvino en la institución de la religión cristiana también, y Ulrich Zwingli, y podría seguir citando muchísimos más, afirman esto. Ahora, que contemporáneamente, y di la cita así que la pueden corroborar, que contemporáneamente haya académicos o no académicos que adhieran o no a la sola Escritura como una enseñanza o como un principio epistémico, no hay problema. Sí es una cuestión personal, porque la fe es personal. Vos tenés que decidir qué crees, Santi, te guste o no te guste. Vos tenés que decidir qué crees. Bien. Vos me decís que, bueno, entro en contradicción con el mundo al decir que la sola Escritura es una enseñanza. Te acabo de demostrar que no. La palabra de Dios es escrita y es oral, Santi, te lo acabo de explicar. Te lo expliqué anteriormente. Entonces, los discípulos de los apóstoles se tenían que atar a la voz de Dios que Él brindaba inerrantemente e infalible mediante la inspiración de sus hagiógrafos. Como no hay más hoy inspiración de Dios, porque la inerrancia y la infalibilidad no proviene del hombre, proviene de la inspiración de Dios, Santi, porque es una característica de Dios. Dios insufla su palabra y ellos la exhalan. Yo puedo, por ejemplo, decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo no estoy dando palabra de Dios, yo estoy recitando la palabra de Dios. Yo transmito de manera errante y no infalible, o sea, de manera falible, la palabra de Dios. Yo la transmito. Hoy yo puedo transmitirla de manera oral, pero la única palabra inerrante, infalible, de manera inspirada, es la palabra de Dios escrita. Por eso sale la primera Escritura. Entonces yo te vuelvo a preguntar a vos,
¿por qué vos decís que el magisterio está al mismo y la tradición está al mismo nivel de autoridad que la escritura si ustedes afirman que es infalible pero no que es inerrante? ¿Quién dijo que no es inerrante? No se afirma que es inerrante. ¿Es inerrante? Es infalible. No, infalible e inerrancia son dos cosas distintas. Que están íntimamente vinculadas. No necesariamente. Ok, bueno, ahí ya voy a llegar ahí. ¿Qué es inerrante? Pará, ya voy a llegar pero ahí. No me respondiste la pregunta, yo te estoy respondiendo. Pero ya voy a llegar ahí. Sí, te respondí la pregunta que me hiciste. Estoy pidiendo esta pregunta, Santi. Sí, pero ya te respondí lo que me dijiste te respondí cada una. Pero ¿me vas? ¿Responder? Sí, ya te respondí respecto al caso de la palabra de Dios y voy a volver a entrar en el punto. Lo tengo acá, no te pongas ansioso, nada más. Ojo, yo estoy completamente de acuerdo con vos en un punto. Cuando vos decís, te voy a parafrasear, los padres del protestantismo, podríamos decir, ¿no? Lutero, Calvino, etc. Los padres del protestantismo postularon que la sola escritura es una doctrina. Yo estoy de acuerdo con vos. O sea, esto es lo importante. No desviemos el tema del debate. No estoy desviando el tema. Me gustaría que me entiendas mi idea. Yo estoy de acuerdo con vos. Claro que es una doctrina. Y como doctrina la tenemos que encontrar en la Biblia. Simplemente yo lo que estoy mostrando es que si pusiera acá un protestante, otro protestante de distintas denominaciones, con vos estarían en oposición. Es irrelevante. O sea, vos y yo, imagínate, vos estás de acuerdo con el papista. Es irrelevante al tema del debate. Vos tendrías una discusión con otros no católicos. No es irrelevante, porque estamos acá discutiendo una cuestión de autoridad. Para vos la única autoridad, por ser inspirada, no, es la única autoridad no. Ahí está haciendo un muñeco de paja. Está bien. La máxima. Pero me dejás cerrar una idea, porque te pido, no me interrumpas. Estamos conversando, Santi. Claro, no te pongas mal. Pero no me interrumpas. Yo te estoy conversando. escuchando. No te pongas nervioso. Pero no estoy nervioso, solo lo único que te pido es que no me interrumpas. Es lo único que te pido. Entonces, yo lo que te estoy planteando acá y le estoy planteando al público, ¿cuáles son las consecuencias de la sola escritura? Las consecuencias de la sola escritura es que cada uno, cada denominación, cada grupo de personas o hasta cada individuo es irrelevante. Formula... El tema del debate sí es verdad, no es si es verdad o no es verdad. ¿Sabes por qué no es irrelevante? Te explico por qué. Es porque la sola escritura, si fuese el método establecido por Dios en su palabra, debería dejarnos los resultados esperados por Dios. ¿Cuáles son los resultados esperados por Dios? Según Juan capítulo 17, si no me equivoco, dice que seamos uno. ¿Cómo se es uno? ¿Cómo el cristianismo es uno? No es simplemente porque nos juntamos a comer un asado y la pasamos bien mirando alguna serie en Netflix y nos queremos mucho, sino creyendo lo mismo. Ahora, si los resultados de la aplicación de la sola escritura es que todo el mundo no católico formule sus propias doctrinas, formulen sus propias definiciones, los resultados de la misma lo único que producen son división, división y más división. Por eso es que te digo, mirá qué llamativo que es. Con el papista vos estás de acuerdo, pero si te trajera acá otros no católicos, vos tendrías un debate con los no católicos, porque tenés una definición de sola escritura que no caracteriza a los no católicos. Te voy a mostrar que no. Ahora, ok. Ahora, después, respecto al caso de la palabra de Dios, ¿por qué la palabra de Dios, independientemente de la forma en la que haya sido comunicada, ¿por qué es infalible? Te explico. Vos estás sosteniendo que la sola escritura es una doctrina. Como tal, tenemos que encontrarla entonces en la Biblia. En el último debate, vos reconociste que en la época de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, tanto los apóstoles como los discípulos de los apóstoles no creían que solo la palabra de Dios se encontrara en las Escrituras. ¿Por qué no creían? Bueno, cierro y te escucho. No creían que solamente se encontrara en las Escrituras, sino que también consideraban a la tradición y las enseñanzas cara a cara como palabra de Dios. Que la reconozcan con esta autoridad o con este título, palabra de Dios, a la enseñanza oral, la califica como autoridad al igual que lo es la escritura inspirada. Entonces yo te estoy mostrando bíblicamente... Mostrame bíblicamente, no me mostraste bíblicamente. Ahora si querés te doy algunos ejemplos. Yo te estoy mostrando bíblicamente o
ahora te leo un par de pasajes que tengo para mostrarte, que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles no enseñaron la enseñanza de sola escritura, enseñaron que la palabra de Dios se transmitió por medio de 2 vías. Hoy vos sostenés que hay solo una vía, que es la escrita, que es reconocida o debe ser reconocida como palabra de Dios. Los apóstoles no creyeron eso, los discípulos de los apóstoles no creyeron eso y la iglesia primitiva no lo creyó. Entonces, esta enseñanza... ¿Qué es lo que no creyó? Sola escritura de la forma en la que vos lo estás planteando. Que esto es palabra de Dios. No creyó que esto es palabra inspirada, inerrante e infalible. Ambos creemos que esto es palabra inspirada, inerrante e infalible, ¿verdad? Estás construyendo un muñeco de paja. Estoy haciendo una pregunta. Bueno, te respondo. No. Lo que vos estás planteando no es así. Estoy haciendo una pregunta. Por eso, y te estoy respondiendo. Ellos creían, entonces, por eso, ellos creían que esto es palabra inspirada, inerrante e infalible. La Biblia, como la tradición oral, era reconocida también como palabra de Dios. Oral. Aquello que ha sido transmitido por, en principio, los apóstoles. O sea, vos decís que por el medio por una vía que oral, fue la escritura, ¿no? Por el medio oral, Dios, sin ser inspirado la persona, podía transmitir la palabra de Dios de manera inerrante e infalible, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos un problema ahí, porque en Gálatas capítulo 2, Pedro mismo peca llevando a judaizar a la gente. Hubo un concilio donde se tuvo que determinar por discusiones de los primeros cristianos acerca de diferentes temas, y quien decide es el Espíritu Santo y los apóstoles. Más allá de eso, junto con los obispos, ¿no? Sí, los obispos, los apóstoles. Los obispos, los apóstoles, claro, en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien decidió. Es lo que dice Hechos capítulo 15. Cosa que no pasó en ningún otro concilio más. ¿Vos estás seguro que dice eso? Sí. ¿Me permitís la Biblia, por favor? No, trajiste la tuya. No, Santi. No traigo la mía. ¿A vos te parece mal cristiano? Esto desde que soy católico, ¿vieron? Ahora. No, pero si venís a un debate de la Biblia, te lo voy a buscar yo. No, bueno, pero no te enojé porque no traigo Biblia. No me enojo, pero... Bueno, ¿me prestás? Bueno, ¿sabes qué? Toma. ¿Me prestás? Ahora, mientras vos buscas eso, yo te voy a dar un argumento. Sí. Un argumento histórico oriental acerca de la sola escritura, pero seguís sin responderme la pregunta que te acabo de hacer. Como no lo vas a responder, sigo con otra pregunta. ¿Pero querés que te responda? Lo tengo acá el texto. ¿Viste que te había pedido la Biblia? Lo tengo acá el texto. ¿Viste que vos habías dicho que solamente le había parecido al Espíritu Santo? Y yo te dije, yo dije a los apóstoles y al Espíritu Santo, dije. A los dos. Cuando yo te el Espíritu corregí, Santo y los apóstoles, dije. No, vos dijiste el Espíritu Santo. Me recalcaste. Por las dudas, bueno, está bien. Después se retrocederá el video. Es irrelevante eso, Santi. Es que no es. Si dije eso, me equivoqué. Ok, bien, fantástico. Es que además no solamente es el Espíritu Santo y los apóstoles, sino también los obispos. Te dije que sí. Me dijiste que no, te dije los obispos, te dije los apóstoles, y el Espíritu Santo también decide que en el único concilio que decidió el Espíritu Santo es en el concilio 15 de Hechos. Bueno, vos recién... te lo estoy diciendo ahora, Santi, te lo estoy repitiendo ahora. Te equivocaste. No me equivoqué, pero te lo estoy repitiendo ahora. Pero y no si me equivoqué, acabas de decir que te equivocaste. No, dije, no me equivoqué, pero si me equivoqué, te pido perdón. Ok, entonces estamos de acuerdo que la conclusión es el Espíritu Santo en comunión con los apóstoles y los obispos, ¿verdad? Claro. Ok. Obvio. No pasó en ningún concilio más. ¿No? ¿En qué concilio habló el Espíritu Santo? Y, bueno, según los ortodoxos... ¿En qué concilio habló, inspiró el Espíritu Santo? Bueno, pero nuevamente... la pregunta es simple. Bueno, ¿en qué concilio inspiró nuevamente, Dios? La voz de Dios en ninguno. se halla... La respuesta es en ninguno. Pero ¿me vas a dejar responder? Te noto como que estás eufórico. Yo estoy muy tranquilo. La postura ortodoxa, que es la que estás trayendo a la mesa, es que la voz de Dios se manifiesta en los concilios ecuménicos guiado por el Espíritu Santo. No infalible. Y es palabra de Dios. No los inspirado. concilios ecuménicos son palabra de Dios, los 7 concilios ecuménicos. Bueno. Capaz que no conocés lo que sostiene el ortodoxo. Está Mirá, bien. Yo te acabo Volvamos de citar... acá porque en definitiva vos no sos ortodoxo. No soy ortodoxo, pero sí te demuestro que los ortodoxos creen que la única autoridad infalible, inerrante por ser inspirada, es la palabra escrita de Dios. Hechos capítulo 15 dice que quienes decidieron fueron los apóstoles con los obispos, y es el único concilio donde estuvo el Espíritu Santo. En ningún otro concilio el Espíritu Santo inspiró. ¿En qué concilio inspiró el Espíritu Santo? Nuevamente, ¿qué quieres decir con inspirar? La inspiración, el término teoneftos de la Biblia. Que es para aplicarlo al geógrafo. No. ¿Y qué documento salió escrito de ese concilio de Jerusalén? Lo que está escrito en Hechos capítulo 15 mismo. No. Son dos cosas distintas. Una cosa es que haya un acta... Pregunta es simple, Santi. No me interrumpas. No, es que no me respondes una. No, y me pasó lo mismo en el anterior debate. Si te estoy respondiendo, vos me estás ¿qué concilio fue inspirado por Dios? La idea sería, nuevamente, vos decís de que el Espíritu Santo fue el que inspiró
¿no? En la resolución del concilio de Hechos capítulo 15. Bueno, mi pregunta es, ¿qué querés decir con inspirar? Porque una cosa es que el Espíritu Santo haya inspirado algún acta conciliar en Hechos capítulo 15 y otra cosa es que el Espíritu Santo haya inspirado a Lucas como agiógrafo a la hora de escribir el libro de los Hechos. Son dos cosas completamente distintas, porque según tus propias palabras, inspirar es el influjo del Espíritu Santo cuando toma como instrumento a un agiógrafo para escribir la palabra de Dios. Si vos estás hablando de inspiración bajo esos términos, me tenés que mostrar algún documento escrito en ese concilio. No lo tenés. Lo que tenés es el libro de los Hechos, que es distinto, que se escribió años, décadas ¿Por qué después. necesito mostrarte un escrito de Porque ese estás hablando de concilio? inspirar. Pero, Estás hablando de inspirar. A ver, un testigo inspirado por Dios me está diciendo, en este concilio, déjame responder, en este concilio se inspiró. No me vas a responder esta pregunta, sigo con la dale, siguiente. te la respondo. No me la vas a responder, así que Pero voy a te la respondo, dale, te la respondo. Bueno, pero no te enojes, no, te la no, respondo. quiero seguir. Tomamos un café si querés, no Pero te yo enojes. Santi, no estoy enojado en absoluto. Bueno, simplemente creo que no lo vas a hacer. No, te lo voy a hacer. Esta es mi personalidad, creo que no lo vas a hacer y como lo ves, sigo con otro argumento. Ok, nuevamente, vos me pediste que yo te mostrara que la tradición es palabra de Dios. No, yo te pedí que por favor me expliques si la religión papista dice que la tradición y el magisterio son infalibles, pero Dios es inerrante, es infalible, ¿por qué pones al magisterio a la altura de Dios? Bien, no es que pongo el magisterio a la altura de Dios. El magisterio sirve a Dios de la forma en la que los apóstoles... ¿Tienen la misma autoridad para la vida del creyente según ustedes? No. ¿No tiene la misma autoridad? Bueno, eso es la sola escritura, ¿eh? Es un tema de autoridad este. No, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo el magisterio va a tener la autoridad misma de Dios? Entonces, no, hermano. Entonces estaba abajo de la palabra de Dios. Nuevamente, te falta leer el catecismo de la Iglesia Católica. A ver, explícamelo. Estás hablando de algo que nuevamente no conoces. El magisterio está para servir a la palabra de Dios. Pero está al mismo nivel de autoridad, Santiago. Claro, pero fíjate entonces el rol... estás poniendo al magisterio al nivel del soberano. Pero no, mirá. No es inerrante. Pero mirá, o sea... ¿Entendés la contradicción? ¿La ves la contradicción? Yo estoy tratando de explicarte... ¿Cómo pasa por el magisterio? Pero me vas a dejar de interrumpir, porque si me haces una pregunta necesito darte la respuesta. Bueno, dale, respóndeme. Sí, estoy tratando de responderte, pero constantemente me interrumpís. Es una excusa. No es una excusa. Dame 5 minutos y te respondo lo que vos querés que te responda. Bueno, nuevamente... Pensar de que el magisterio está como autoridad a la altura de Dios es equivalente a pensar que los apóstoles, como primer magisterio, porque ambos creo que estamos de acuerdo que los apóstoles fueron el primer magisterio de la iglesia. Entonces, es como decir que los apóstoles están a la altura de Dios. Una completa locura. Al menos eso no es lo que el católico sostiene. El católico sostiene que el magisterio está para servir, en servicio de la palabra de Dios, para interpretarla. Ahora, cuando vos me decís, bueno, el caso de la tradición y el caso del magisterio. Mira, yo te puedo mostrar con más de una docena de pasajes bíblicos. Sí, tranquilo, es que voy ahí. Yo te puedo mostrar con más de una docena de pasajes bíblicos que la tradición oral, lo predicado oralmente por la iglesia primitiva, tanto por los apóstoles como los discípulos de los apóstoles, era reconocido como palabra de Dios. Palabra de Dios no era únicamente la Biblia, aunque no existía para ese momento una Biblia. Palabra de Dios era también la predicación oral. Entonces, por dar un ejemplo, mira, te doy un simple ejemplo. Vamos a la Biblia, ¿te parece? No me respondiste, Santiago. Respondeme por qué vos considerás que es infalible. Pero para la palabra de Dios, No me estás respondiendo, palabra